Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Martes 9 de marzo, del Evangelio según San Mateo. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo: ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía 60 millones de denarios, y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: Págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Con profundo respeto, oigamos de nuevo el siguiente testimonio. Y por favor, tratemos de convencernos de que es posible. En el momento del silencio y los aplausos, contemplemos el rostro del dolor, la resiliencia y la dignidad. Buenas tardes, Su Santidad y querido pueblo colombiano. Hoy doy gracias a Dios en nombre propio y en el de las miles de víctimas que se han sobrepuesto a tener la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable. Me llamo Pastora Mira García. Soy católica y en varias ocasiones víctima de la violencia. Cuando tenía 6 años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo, San Carlos, Antioquia. Y aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde, pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por la amenaza frecuente de la guerrilla y los paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, una juguetería, pero allí
continuaron las extorsiones de los mismos grupos guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Y a partir del año 2004 vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo estaba aún cumplido. En el año 2005, el bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándonos que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado, para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. Como signo de esa ofrenda de dolor, depongo hoy a los pies del Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por los paramilitares, que la conservamos en familia como auspicio de que todo esto nunca más vaya a volver a ocurrir y que la paz triunfe en Colombia. Dios bendiga todos los proyectos humanitarios, educativos y productivos, porque son indispensables para crear condiciones que generen esta tan anhelada paz. Y Dios transforme los corazones de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia puede ser un país en paz
y más solidario. Muchísimas gracias.